Padre Ramón Sánchez de León, nuestro fundador, jesuita, que nos dejó y está aquí en el cielo y sigue influyendo desde el cielo, que yo ya se lo he notado, que él nos echa una manilla de vez en cuando. Y empezamos rezando la del Señor y terminamos con la de la Virgen. Son eminentemente bíblicas, son frases bíblicas enlazadas. Y este año vamos a tener ocasión de ver más de una frase. ¿Por qué? Pues porque algunas son de Apocalipsis y el curso que vamos a impartir este año es Apocalipsis. Así que vamos a empezar, ya los cámaras atentos. Me decían que qué lado era el bueno, digo, si yo no tengo ningún lado bueno. Será un lado guapo. Por eso no soy guapo. Entonces empezamos rezando, si os parece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que diseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe tu luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bienvenidos a todos. Algunos, la mayoría ya sois veteranos y conocéis el funcionamiento de Fe Católica y que son simples charlas al hilo de un tema bíblico siempre. Este año hemos tomado para desarrollar a lo largo del curso un libro muy bonito, que es el último de la Biblia, el libro del Apocalipsis, y que tiene muy mala fama por ahí, pero que no es así, es un regalazo. Yo suelo poner el ejemplo con el equipo de fútbol que más os guste, ¿no? Imaginad por un momento que sois del equipo X y ese equipo juega la Champions League, es finalista, y nos ponemos a ver un partido de ese equipo en la final de la Champions League en diferidos, de tal manera que ya sabemos cómo ha acabado, ¿no? Pero estamos viendo nuestro equipo, nuestro partido, y estamos ahí animados, ¡paf!, nos meten un gol. Y tú dices, tranquilo, sabemos que gana, que al final gana, ¿no? Pues esta es la situación del libro del Apocalipsis. Es un libro, el libro de la esperanza por antonomasia, porque, y así lo decimos en la propaganda, si habéis recibido por ahí una propaganda. ¿Por qué? Pues porque nos cuenta el triunfo de la Iglesia, que las pasaremos mal, que estaremos en momentos críticos, que parece que todo está en contra, pero al final Cristo vence, Cristo impera, Cristo gana. Nuestro equipo ya ha ganado. Ahora podemos afrontar el libro del Apocalipsis sin miedo ninguno. Por eso, pues porque tiene mala prensa por ahí. Dicho sea de paso, ¿os acordáis del Evangelio de ayer? Era el Evangelio de Marcos. Y hay un momento en que dice, por mí y el Evangelio, cuando le pregunta a Pedro que hemos dejado todo, hemos dado la vida, y para nosotros ¿qué va a haber? Y Cristo sale con esto, el que dé por mí y el Evangelio, pues ese es el lema de Fe Católica, en el que hoy estamos. Y este fue el lema que eligió el padre fundador, el padre Ramón Sánchez de León, jesuita, como os he dicho, y que hoy hemos ofrecido la misa por él, o no lo obliga, ¿no? Y él decía siempre que esta era nuestra máxima porque de eso va.
O sea, de dar la vida por Cristo y por el Evangelio. Pero claro, sin un conocimiento de su palabra, ni de quién es Cristo, malamente podíamos andar, ¿verdad? Esto lo traigo solo a colación porque sepáis dónde estamos. Estamos en Fe Católica, dedicamos a enseñar la Biblia de una manera sencilla, asequible para todo el mundo, por supuesto abierto a vuestras preguntas, a vuestras consideraciones. Acostumbramos a no cortar el tema, las preguntas que tengáis, o bien al final, o si no nos da tiempo, pues las decimos lo primero al día siguiente. Espero que nadie se quede ni con dudas de conciencia, eso en ningún caso, ni con ningún problema, porque intentaremos siempre solucionarlos. Y este es el tema de nuestro curso, Apocalipsis. Cuando el año pasado ventilábamos qué curso íbamos a dar el 24 o 25, la mayoría pidió que explicáramos el Apocalipsis de San Juan. Y nos pareció que tal vez fue elegido por cuanto tiene de enigmático, de misterioso, de simbólico. Adelante, adelante, tomar asiento con toda tranquilidad, que estáis en casa. Si hace falta silla, se buscan y se traen sillas. Y obviamente, con estos ingredientes, el libro a priori resulta interesante. Pero por nuestra parte, y dado que nuestra misión es de dar formación bíblica a seglares, no es solamente para enriquecer la cultura sobre la Sagrada Escritura, que es por supuesto también, sino que aprovechamos sus enseñanzas, consejos, voces y esperanzas de la propia palabra de Dios, pues el tema nos pareció de perlas, obviamente. ¿Qué por qué? Mirad, nos ha tocado vivir en un mundo dominado por las fuerzas del mal, y de esto mucho nos dirá el Apocalipsis. Siempre hubo pecados, pero hoy se presume de pecar. Siempre hubo cataclismos, grandes desgracias, pero de todo tipo, segando vidas, tanto en las guerras que están vigentes, como terremotos, volcanes, inundaciones, hambres, etc. Siempre hubo crímenes e injusticias y violaciones, pero hoy se ven como si nada fuera con nosotros. Y cuando se medita sobre la situación del mundo actual, surge la pregunta: ¿no estaremos llegando al final de los tiempos? Mirad, estemos o no, para vivir en este mundo de hoy, mucho bien nos hará la lectura de estas revelaciones, quitando los temores, llenándonos de esperanzas y aclarando más de una duda. Somos conscientes de que el Espíritu Santo se valió de hechos históricos contemporáneos al autor humano, contemporáneos a San Juan, que es el autor, y con ellos nos dejó un mensaje para toda la vida de la Iglesia. Pues, ¿qué abarca este libro del Apocalipsis? Pues toda nuestra vida conocida y por conocer. Somos conscientes, como digo, de que el Espíritu Santo se valió de esos hechos históricos, los que vivió San Juan. Y el libro abarca de la resurrección de Jesucristo, fijaos, hasta su segunda venida, es decir, el fin del mundo, la parusía. Entonces es completamente actual. Estamos en el tiempo en que habla el Apocalipsis. ¿Queréis saber qué ocurre, qué está previsto, qué se va a hacer, qué es lo que el Señor ha dicho acerca de aquí al fin del mundo? Porque nosotros venimos después de la venida de Jesucristo ya. Pues ahí está, el libro del Apocalipsis. Y lo más importante del mensaje que vamos a estudiar es esa teología de la historia que nos ha revelado San Juan para esperanza y consuelo de una iglesia siempre perseguida, jamás vencida, y la proclamación del propósito salvador de Dios por su Hijo. Y de quien quiera verlo, deberá verlo en su iglesia, que peregrina ahora, camina hacia la felicidad eterna
que, como veremos, no hay palabras para poder expresarla. Y ha de expresar lo revelado con un lenguaje para el que no tiene palabras, capaces de decir con hechos, ¿no? En realidad ese es el verdadero problema del libro de Apocalipsis, su lenguaje. Mirad, en los 73 libros de la Biblia hay muchos géneros literarios, históricos, narrativos, proféticos, salmo, poesía y apocalíptica, que para nosotros es completamente nuevo, pero muy conocidos por los judíos de la época, escrito para ser leído en la asamblea. Es para ellos, y nuevo para ellos ya no hay nada. ¿Por qué? Pues porque en la literatura apocalíptica para los tiempos de San Juan ya conocen los judíos fragmentos de Isaías, de Ezequiel y sobre todo de Daniel. La apocalíptica nace cuando acaba la profecía. Surge cuando a la vuelta del destierro, en la época griega, el pueblo tiene fe, es fiel al Señor y sin embargo sufre persecución. Y claro, les descuadra del todo pasarlo mal siendo fieles. Y es entonces cuando determinados hombres de Dios tienen visiones y va a ser revelado que las cosas que acontecen no son el final. Y es como si abriéramos una ventana y viéramos la vida terrestre y la vida celeste en relación. Y nosotros solo vemos las cuestiones materiales de nuestra época y nuestro tiempo, pero la realidad nos trasciende, es mucho mayor. Y hay un Señor que lleva la historia y la gobierna, que es nuestro Señor. Pongamos un ejemplo buscando la palabra Apocalipsis, que es igual a revelación, en un libro del Nuevo Testamento. No busquéis todavía. Ya cuando haya que leer citas, ya os las digo yo con antelación, para que las busquéis y las leamos. En la carta a los Corintios, en el versículo 1, capítulo 12, capítulo 1, versículo 12, si le digo, hay que gloriarse, dice San Pablo, pues aunque no trae ninguna utilidad, vendré a las visiones y Apocalipsis, dice, revelaciones del Señor. Y es cuando dice que estas palabras, si las habéis oído montones de veces. Sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Como veis, el texto por sí solo avala lo que decíamos sobre dificultades que a veces existe para expresar la revelación. Es con lo que se encuentra San Pablo, que no sabe cómo transmitirlo. Con esto comprenderemos que existan símbolos, semejanza. Leeremos más de una vez cosas como esta, para revelar lo que ve y que al no tener palabras dice: era como voz de trompeta que hablaba conmigo. Era de aspecto semejante al jaspe, a la cornalina y un arco iris. Hay como un mar semejante, transparente al cristal, etcétera, etcétera. Claramente se ve que no tiene palabras exactas para expresar lo que ve. Y a veces Apocalipsis consiste en revelar verdades sobrenaturales de las que el hombre, de no haber recibido la revelación, no habría podido ni sospechar ni imaginar. Veamos otro ejemplo, tomando una vez más la palabra revelación, Apocalipsis, ¿no? Es un texto muy conocido de cuando Jesús y Pedro iban camino de Cesarea de Filipo, y como Pedro reconociese la mesianidad y la divinidad de Jesucristo, creo que recordáis casi todos el pasaje. Es un pasaje de la liturgia y se lee en las misas, ¿no? Cuando dice, ¿y qué dice la gente que soy yo? Unos que Elías, otros, etcétera, ¿no? Y sale Pedro diciendo aquello de, tú eres el Hijo de Dios. Y le dice Cristo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te ha Apocalipsis, no te ha revelado esto, ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, etcétera, etcétera. El que más emplea la palabra Apocalipsis, revelación, en el Nuevo Testamento, es San Pablo. De 17 veces que la emplea, 14, o sea el 80%, la emplea como revelación de secretos divinos. Revelación no es caos, como pudiera parecer, sino que es mostrar el triunfo de Cristo, de alguien que ya ha vencido. Todo el libro está estructurado como historia de la salvación, en sus postrimerías. Por eso os puse el ejemplo del fútbol al principio, para que lo entendamos. Todo esto, y está revelado, y por Cristo. El autor de toda la Escritura es el Espíritu Santo. Independiente de que aquí el autor material sea Juan, es el Espíritu Santo el que habla por boca de los evangelistas, de los profetas, de todos los autores de la Biblia, para decirnos algo. Cuando abrimos la Biblia y leemos un pasaje de quien sea, que no se os olvide que es el Espíritu Santo quien está hablando, quien nos está diciendo al oído algo que nos interesa, porque Él quiere nuestro bien y nuestra salvación. Por eso digo que en extracto podría considerarse como el culmen, como el final, como el epílogo de toda la historia de la salvación, el libro de Apocalipsis. Vemos un ejemplo tomado de cuando Pablo habla a los efesios sobre el misterio de Cristo. Ahí dice, misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido Apocalipsis revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios 3:5, el de Pablo también. En nuestro libro, Dios se valió de Juan, que desterrado en la isla de Patmos, ya es muy mayor, hacia el año 90, el que nos hace esta revelación. Veremos quién fue para revelar cosas ocultas conocidas solo por Dios. Y por el mismo texto, sabemos que las reveló para que fuesen conocidas por la Iglesia, simbolizada en esas 7 iglesias que vamos a ver y desmenuzándolo en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Y antes de meternos en harina, y para evitar armarnos líos, sino para dominar un poco el texto, al menos como ayuda, para comprender el mensaje, bueno, será ver algo de lo que podríamos considerar como reglas útiles propias de la introducción a un libro. No ver en la Apocalipsis lo que la Apocalipsis no es. Hay quienes quieren ver una historia eclesiástica pesada, presentada en logotipo o enigmas como un rompecabezas divino, sin que esto sea negar que sea un libro oscuro y misterioso. No va por ahí. Hago una advertencia para los que os metéis en internet y tenéis oportunidad de buscar y que leáis Apocalipsis, lo vais a encontrar de Apocalipsis. Ojito, ojito, que en internet hay mucha basura y en este caso concreto de Apocalipsis hay mucho aventurero y hay mucho tendencioso, es decir, os quieren llevar por donde no es. Para nosotros la última palabra la tiene siempre, 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 y no me canso de decirlo, la Iglesia. Porque la Biblia sin Iglesia sería un libro de valor extraordinario, precioso, como queráis, pero lo que le da su verdadero ser, su verdadero estar, es que es palabra de Dios. Y es en la Iglesia donde se nos tiene que aleccionar acerca de todo esto. Y segundo, ser conscientes de que el autor, cuando se refiere a cosas presentes para él, contemporáneas a él, para evitar riesgos y peligros a la Iglesia, está obligado a camuflar personajes, pueblos, imperios, emperadores, etc. Y valerse de seudónimos o símbolos
que puedan referirse al tirano perseguidor. Esto se entiende, ¿verdad? El mensaje será claro en cuanto al castigo del malvado o malvados y el triunfo de la Iglesia. Esto es inapelable. Y no olvidemos que este libro tiene también el fin de animar y fortalecer en tiempos difíciles, de grandes persecuciones, bien presentes en el momento en que escribe, o para sucesivas etapas que no faltarán en la Iglesia. Y yo abro ahora un paréntesis muy grande y juzgo. 2024, ¿cómo lo veis? Desde ese punto de vista, malamente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos agarramos? ¿Al telediario de la Antena 3? ¿A no sé qué? ¿A no sé qué? Pues mire usted, va a ser que no. Por ahí no nos van a dar ni la lección ni la solución. Porque algo revela, pero muy claro, el libro de Apocalipsis. La lucha entre las fuerzas del mal y las del bien. Y Cristo victorioso, Cristo triunfante, Cristo que vence, Cristo que impera. Y al final, gracias al Cordero degollado, una eternidad feliz sin lucha. Toma, ahí vamos. ¿Os parece menos? ¿Os parece pequeña la cosa? El mensaje, por lo tanto, que se dirige a la Iglesia, es a la Iglesia de ayer, de hoy y de mañana. Pero se lo dirige sobre todo también a ti y a mí. Tercero, el anuncio de la salvación ha de llegar a todos los pueblos y a todos los hombres. Y se comprende que no se puede llevar más que a través de las dificultades que opone el tiempo al que los mortales estamos sujetos. Ya dijimos que esa era una de las razones de ser del Apocalipsis. Por lo que no podemos ver en el Apocalipsis una historia de la Iglesia porque trasciende, como dice el Vaticano II, ahora tomo palabras de la Lumen Gentium, teniéndose que extender por toda la tierra, entra en la historia de los hombres, pero a la vez trasciende todos los tiempos y de todos los confines de los pueblos, refiriéndose a la Biblia en general, pero podemos aplicarlo a Apocalipsis en particular. D. Las visiones no podemos tomarlas como una película de fotogramas seguidos, continuando el anterior al siguiente, sino como una sucesión de recambios, por lo que existen repeticiones cíclicas de la misma historia, con anticipaciones unas, con retrocesos otras, a veces son más esquemáticas primero, más completas las siguientes. En este caso concreto, antes de pasar a otro punto, es algo parecido a la manera de San Juan escribir su Evangelio con el ejemplo de la piedra en un lago sereno. En un lago sereno tú tiras una piedra, un círculo más grande, más grande, más grande, más grande. Esa es la forma de escribir San Juan. Y si os acordáis cómo empieza el Evangelio de San Juan, en el principio estaba el Verbo, un círculo. El Verbo estaba en Dios, el Verbo era Dios. Va ampliando la idea a medida que va expresándose. Pues en algunas ocasiones el autor, que es el mismo Juan, seguirá este estilo de escribir. Otro punto. Aunque pudiera estar todo revelado en la Biblia, incluso en cierto modo cuanto nos enseña Biblia y tradición, no toca la revelación, no toda, la revelación es para todos los tiempos y por lo tanto no para ser entendidas en todos los tiempos las revelaciones. Me explico. Al igual que en la semilla está color, hojas, flores y frutos, y no todos se aprecian al mismo tiempo, algo así ocurre con lo revelado. La Iglesia irá definiendo en cada tiempo, y siempre asistida por el Espíritu Santo, y como el hombre ha mostrado siempre singular interés por estos temas, por conocer lo que solo Dios conoce sobre el futuro y la llegada de los tiempos escatológicos, la palabra escatología nos referimos al final de los tiempos, no es de extrañar que hayan surgido un sinfín de libros con este género apocalíptico. Y ahí tenemos cantidad de libros apócrifos, naturalmente,
como el libro de los jubileos, los secretos de Enoch, tratamiento de los 12 patriarcas, etcétera, etcétera. Pero mientras todos esos apocalipsis son apócrifos, y me explico, no inspirados, que no tienen por autor al Espíritu Santo, nuestro apocalipsis sí es inspirado, sí es de los 73 libros de la Biblia escritos por el Espíritu Santo. Y como tal, al tener a Dios por autor, Él es quien puede revelar cosas que solamente son conocidas por Él. Pues me gustaría saber esto. Lo de la carpintería que decía mi amigo en plan jocoso, ¿no? ¿Se sabe lo que me tiene a mí preocupado? Es de que, ¿qué hizo? Adelante, que te... Dice, claro, eso existe, ¿no? Ya os adelanto que no tenéis que tomarlo esto como palabra de Dios ni clase de Biblia. Y siempre decía, dice, no sé si Jesús o la Virgen, pero a mí lo que me tiene preocupado es qué hizo de la carpintería cuando se envió San José. Pues eso, nos gustaría saber cosas, pero si no nos ha sido revelado, pues se queda para nosotros. Y ya está, con mucha docilidad a la palabra de Dios, con muchísima humildad. Conocí a un gran predicador que decía que para leer la Biblia había que empezar por ponerse de rodillas. Y dice, porque tú sabes con quién vas a hablar, tú sabes quién es el que te va a contestar con esa palabra escrita, es el mismo Dios. ¿Has perdido de vista eso? Pues entonces no estás leyendo bien la Biblia. Y llevaba toda la razón. Pues bien, como tal, al tener a Dios por autor, Él es quien nos puede revelar cosas que solo son conocidas por Él. Y al valerse el autor de símbolos, cifras, colores, no se preocupa lo más mínimo de coherencia, y sus imágenes resultan irrealizables si queremos reproducirlas plásticamente. Por ejemplo, no intentéis imaginar una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que veremos en el capítulo 13, pero no acaba de ir cosa, con patas de oso, fauces de león, aunque dice que se parecía a un leopardo, todo eso está en Apocalipsis. Ya veremos cómo cada cosa por separado nos dirá algo. Y al igual que otro libro, con no poco texto apocalíptico, como apuntaba al comienzo, el libro de Daniel, cuando narra la famosa estatua del sueño de Nabucodonosor con aquellos distintos materiales. No sé si ahora lo tendréis un poco atronado, pero os recuerdo nada más en qué consistía esa estatua soñada por Nabucodonosor, y que Daniel, aquel jovencito israelí, se pone a contarle sin que ni siquiera Nabucodonosor le hubiera contado el sueño. Tela, porque tú me dices, he tenido este sueño, papá, y te pones a explicarlo y sacas tus conclusiones, y bueno, cualquiera lo diríamos para eso. Pero si encima no te han contado el sueño, que era el caso, y Daniel, aquella estatua de oro, plata, bronce, barro, y que el libro explica, para los que tomáis nota y tenéis curiosidad, Daniel 2, 31, 45. Daniel 2, 31, 45. Y viene a decirle que efectivamente él es el que ostenta el oro, la plata que ya tenía en el pecho va a ser un imperio que le va a suceder a él, el bronce otro posterior, el barro otro posterior, y que es la clave, porque viene una piedrecita suelta, da en esos pies de barro y se desmorona toda la estatua. Es un capítulo interesante, por lo menos curioso, para que lo veamos. También hemos de ver que a veces se emplea un lenguaje como cifrado, como criptográfico, para que sea entendido exclusivamente por cierto número de personas. Una cosa más. El Apocalipsis revela algunas cosas futuras, pero no se identifica con el género profético. El profeta, cuando anuncia algo futuro, lo suele hacer como aval, como prueba de que eso va a suceder y deben creerlo. Obviamente es una ayuda divina para que al creer el pueblo vuelva a la alianza y al cumplimiento, al reconocer en el profeta como un hombre de Dios. En cambio, en Apocalipsis, el elemento principal es el anuncio,
es su propio título, es la revelación. Y como las visiones han de servir para expresar la revelación, y no pocas veces presentadas con símbolos, pues obviamente precisan ser interpretadas. Veamos ahora algunos de los significados de símbolos con los que hemos de encontrarnos. Recordaréis que San Pablo, al hablar de las armas para vencer el combate espiritual, dice en la carta a los Efesios que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y esa espada de poder irresistible, con su doble filo, es la que el autor dice tener el que le da el mensaje. Esto dice el que tiene la espada de doble filo. En cambio, la espada sin más indica destrucción, exterminio, poder para matar. Por ejemplo, cuando veamos que quien monta un caballo verdoso tenía poder de matar con la espada. Aquí hay dos espadas, ¿no? Dependiendo del contexto y de lo que el autor nos quiera decir, o estará hablando de la palabra de Dios o de esa espada material que lleva el caballo verdoso, que lleva la muerte. Y así, una corona representa la realeza de quien la lleva, un candelabro representa una iglesia, una estrella a un ángel, y a veces el mismo contexto lo explica. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:20 leemos, la explicación leo yo para no haceros perder el tiempo, pero habitualmente y durante el curso os mandaré leer. Entonces, estaros espabiladillos, que es el último libro, facilón, o sea, cogemos el último libro de Apocalipsis y por donde vamos es buscar la cita y leer. Dice aquí en Apocalipsis 1:20, la explicación de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los 7 candeleros, las 7 iglesias. Eso lo dice el propio texto, nos lo aclara. Las alas, cuando habla de las alas, pues habla de la agilidad para moverse. Los cabellos blancos, eternidad del personaje. Las blancas vestiduras y palmas, pues representan el triunfo y la alegría. Así, por ejemplo, en el fenomenal visión del capítulo 7, donde los elegidos están delante del Cordero con sus vestiduras blancas y palmas en las manos. Vamos a leer un texto que repetiremos en su día y en el que veréis la fuerza de estos símbolos y que en este caso describen la grandeza y atributos de Jesucristo. Como dicho un texto habla de Jesucristo como el Hijo del Hombre, conviene recordar, Hijo de Hombre. Esto en otros cursos anteriores lo hemos explicado, pero lo volvemos a explicar porque obviamente algunos no lo habéis oído, ¿no? Hijo de Hombre, ¿qué dice en Biblia? Pues puede decir dos cosas. Simplemente perteneciente a la naturaleza humana, como tú, como yo, somos hijo de hombre, somos de la naturaleza humana, y hijo de hombre como el verdadero esperado de los siglos, como el Mesías, que anticipa el profeta, bueno, los dos, pero sobre todo Ezequiel y Daniel. En este sentido, por ejemplo, leemos en el Salmo 8:5 y dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que de él se acuerde. Ahí se está refiriendo al hombre, a cualquier ser humano. Y Ezequiel dice, Hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Hijo de hombre, yo te he dado por atalaya a la casa de Israel. Pero Dios se hizo hombre. Y se hizo hombre para salvar al hombre. Y Jesús, que es el Salvador, se denominó a sí mismo varias veces como el Hijo del Hombre. Veréis al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, etc. Tal vez recibió este título para no declararse como el Mesías que esperaba el pueblo escogido, pero ya en Daniel leemos la extraordinaria visión que tuvo viniendo sobre las nubes como Hijo del Hombre. A él se le dio, dice, imperio, honor y reino. Explícitamente lo dice Daniel en el capítulo 7. Por eso, y esto no admite duda,
Los judíos en tiempos de Jesús tenían esa idea del Hijo del Hombre referido a su Mesías, al libertador. Y así se explica que cuando Jesús les profetizó que el Hijo del Hombre será glorificado con su muerte y levantado en alto, se mofaban diciendo: ¿cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea levantado? Conocían el libro de Daniel e interpretaban el señorío de Cristo sobre su reino, para el Mesías, servidor de todo el pueblo y nación. Y por eso este Hijo del Hombre es la palabra, la frase propia de Cristo que él más usa. La encontramos casi siempre en labios de Cristo. ¿Por qué? Pues porque esta frase vela y desvela, explica y oculta, porque nombrando el Hijo del Hombre podría tomarse simplemente como un hombre más. Este de las sandalias que viene con el pelo largo aquí por Galilea, el hombre. Y por otro lado, conociendo esta profecía, está refiriéndose a sí mismo, el Mesías, el libertador del pueblo de Israel. ¿Qué ocurría en tiempos de Jesús? Es lo que se llama el secreto mesiánico, cuando Cristo evita todos los medios que quieran hacer de rey antes de que llegue su momento. ¿Cuándo va a aparecer como rey? Pues a la entrada de Jerusalén en la víspera de los días que le van a matar, cuando ya está todo pescado vendido, cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya ha tomado la decisión de sacrificarse y, pues eso, la gente que salió a esperarle allí al monte, a la entrada de Jerusalén, la chavalería, todo, el domingo de Ramos, en una palabra. Pues ya, aunque diga Jesús que es Dios, diga lo que quiera, pero ya en época anterior no quería que le hicieran ningún tipo de exaltación mesiánica cuando aún no había llegado su hora, cuando políticamente ni era necesario ni recomendable. De ahí que Jesús, cuando se refiera al Mesías o se refiera a sí mismo, dirá: y el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo. Y acordaros que está enlazado con lo de secreto mesiánico, porque hay varias veces, ¿no? Por ejemplo, cuando bajan del monte Tabor y Jesús les dijo que guardaran silencio, que no digáis de esto nada a nadie. No quería. El secreto mesiánico lo guarda Jesús hasta el final. Esa es la razón de que emplee esta frase del Hijo del Hombre referida a él. Bueno, aclarado esto sobre el Hijo del Hombre, volvamos a lo nuestro, sobre los símbolos. Suponed que un periodista de hoy escribe sobre la dignidad de Jesucristo, sobre su sacerdocio real, sobre su realeza, etc. Bien pudiera escribir poco más o menos esto: Jesús reúne en su persona la dignidad sacerdotal al tiempo que el poder real, poseyendo una ciencia perfecta, capaz de sondear entrañas y corazones, y su rostro resplandece infinitamente por ser eterno. Lo entenderíamos perfectamente, ¿a que sí? Pues leemos el precioso texto donde el autor de Apocalipsis narra cómo vio al Hijo del Hombre con estas prerrogativas, con estos símbolos o atributos. Está en el Apocalipsis 1, bueno, hay varias frases, pero la leo yo. Ahí tenemos a Jesús con túnica talar, o mejor la leemos, venga, vamos a empezar leyendo. Apocalipsis 1, capítulo 1, y leemos del 12 al 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de túnica talar y ceñido a la altura del pecho con un ceñidor de oro. Su cabeza, o sea, sus cabellos, eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a bronce brillante, como incandescente, en el horno,
y su voz como estruendo de muchas aguas. Suficiente, ¿eh? Pero ¿qué está diciendo con estas expresiones? Ahí tenemos a Jesús con su túnica talar, sacerdocio, cinturón de oro en el pecho, realeza, así lo llevaban los reyes, cabellos blancos, eternidad, como lo vio Daniel, ojos como llamas de fuego, que todo lo ve, que todo lo escudriña, en medio de los candeleros, Jesús en el centro de la iglesia, representado por ese 7 que es plenitud. Con esta única cita ya nos vamos haciendo idea por dónde hay que cogerle las vueltas a este libro del Apocalipsis. Impresionante imagen de la visión que en éxtasis contempló Juan, el autor, con la orden de que lo escribiese y lo enviase a las 7 iglesias. También los números pueden ser simbólicos, lo que ha de tenerse en cuenta, no solo en Apocalipsis en este caso, sino en todo el texto bíblico. No es que la Escritura considere que un número sea sagrado o simbólico por sí mismo, pero es indudable que muchas veces reciben un carácter simbólico o tienen un religioso valor singular, y por supuesto no son pocos los convencionales. Convencionales son, por ejemplo, el 10. Decía Job: ya me habéis insultado por 10 veces. Plenitud de los dedos de las manos, 10. 10 las plagas de Egipto, 10 los mandamientos, 40, cifra redonda, redonda para años de una generación. Tras la liberación de Israel por Otoniel, del libro de los jueces, dice: el país quedó tranquilo 40 años. 40 años anduvieron por el desierto, 40 días el diluvio universal, 40 días permaneció Moisés en el Sinaí, 40 duró la peregrinación de Elías hacia el monte Horeb, y así todos los números. Es casi la hora. Termino con esto de los números y nos quedamos aquí para el próximo día, ¿vale? El número 3. El número 3 nos suele aparecer en actos rituales. Recordad, por ejemplo, cuando Elías resucitó al hijo de aquella pobre viuda, que al invocar a Yahvé se tendió 3 veces sobre el niño. Lo tenéis en Primera de Reyes. El 4 lo vemos relacionado con el simbolismo cósmico. 4 vientos, 4 puntos cardinales. En nuestro libro veremos que 4 son los seres vivientes que soportan el trono divino, y en especial interés veremos en el Apocalipsis, en el número 12 y en el número 6, y sobre todo el 7. También de 12 fundaciones, 12 constelaciones zodiacales, 12 tribus en el pueblo escogido, 12 turnos en el santuario y, por supuesto, 12 apóstoles. El Apocalipsis alaba, y de los preservados, de los señalados, dice 12.000 de cada una de las 12 tribus. Y fijaros si respeta el simbolismo del 12 y sus múltiplos, que cuando expliquemos el capítulo 7, os invitaremos que contéis las 12 tribus, y pese a que no veréis la tribu de Dan, nos enumera 12. Ya explicaré en su momento por qué hay 12. Y 12 veremos cuando nos describa la Nueva Jerusalén. A continuación el 6, el 7, pero como son un poquito más largos de explicar y me interesa que cojamos el concepto claro, particularmente de estos 2 números, pues lo dejamos aquí para el próximo lunes, si os parece. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? A mí me habían dicho que el número 6 era el número del demonio. Ah, ¿Es verdad? es posible. El próximo lunes lo veremos. ¿Para qué hago esto? Para que tengáis todos el lunes. Sí, efectivamente, está relacionado con eso, Josefina. Has dicho que la revelación se hace para cada tiempo. Has hecho ahí una frase donde interviene la palabra tiempo. ¿A qué te estaba refiriendo? No lo he podido pillar ni la idea ni plasmarlo mucho menos. Ahora, cuando terminemos de rezar, te lo digo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de ella, la luna, de mi día del cielo, y que todos los ojos
el tiempo que falta de grabación. La segunda, media hora, 10 minutos. Ya, pero no Da un numerito ahí. María, sol del cielo, despierta la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándole en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu favor. María, poderosa mujer del todo, concédenos nuestra vida gloria. Somos tan débiles, y nuestros enemigos se sobrepasan con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencer. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible